¿De qué voy a hablar entonces? Bien, como decía recién Andrea, junto con Yael Tejero, aquí presente, somos editores de la revista de teoría literaria Luthor, y el proyecto en el que estamos trabajando en los últimos 2 años es alrededor de la arqueología de medios y la teoría literaria. Mi idea hoy entonces es presentar brevemente de qué se trata esto de arqueología de medios, que es una denominación también a veces compleja, como suele pasar con las denominaciones, las etiquetas en el ámbito de la teoría, y presentar algunos de los ejes de esta cuestión, que por supuesto excede por mucho lo que voy a decir acá. ¿Bien? En principio brevemente de la revista, ¿no? La revista se llama Luthor, como Lex Luthor, el villano de Superman. Pueden encontrar en revistaluthor.com.ar. Esta es simplemente una imagen de la portada actual. Es una revista que tiene ya 10 años de su primer número, de 2010, en realidad casi 11 años, va a cumplir, y que está totalmente disponible online, por supuesto, de forma gratuita, así que la pueden consultar. Y los editores actuales, también digo, porque esto de lo que voy a hablar no es una investigación personal, es digamos, los resultados preliminares o las primeras cuestiones que venimos trabajando en el grupo de los editores y editoras de la revista, cuya lista acá figura y que también pueden encontrar, y también con personas que a veces se han sumado a reuniones particulares o un seminario que dictamos durante el verano en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sobre este tema. Bien, yendo puntualmente al tema. Bien, ¿de qué hablamos? ¿De teoría de medios o arqueología de medios o de medios en general? Como saben, los que han tocado alguna vez el tema, la definición de medio no es en sí nada sencilla. Bien, depende mucho, como pasa en otros ámbitos, de la construcción que nosotros queramos digamos, aquellos aspectos que nosotros queramos trabajar. Por mencionar algunas de las definiciones de medios que suelen más o menos circular, muchas de las cuales son bastante espontáneas, intuitivas, bien, desde cualquier tecnología, un medio para referirse tanto a un martillo, una rueda, como un televisor, los medios pensados en el sentido más habitual, quizás en el ámbito académico, cuando uno dice medio, piensa en los medios masivos de comunicación, ¿sí? Medios particulares, yo hablo de un medio, puedo hablar de Clarín, La Nación, TN, o lo que digo, por mencionar medios argentinos. Puedo pensar medio específicamente como una lista de objetos técnicos delimitados por su capacidad comunicativa, como la radio, la televisión, el cine, etc. Y algunas definiciones que ya tienen un cariz un poco más específico y teórico, como por ejemplo la idea del medio como extensión del cuerpo humano, una de las definiciones más famosas de Marshall McLuhan, uno de los autores más importantes para pensar un poco este área de estudios del que voy a referirme. Y también otras concepciones que aparecen muchas veces mezcladas o relacionadas, que es la distinción entre medio y extremo. El medio es lo que está entre dos cosas, ¿no? Entre los extremos está el medio, la definición aristotélica de la virtud era básicamente esto, o la distinción entre medio y fin, otra distinción tremendamente importante para la ética. ¿Sí? Y podemos seguir citando más. No vamos a intentar definir medios, no voy a hacer, bueno, la definición de medio es esta. En todo caso, las tres cuestiones, digamos, de las que hay que escapar un poco para pensar la relación entre teoría y arqueología de medios y estudios culturales y estudios literarios en particular. Por un lado, bueno, lo primero, ¿no? Cuando estamos hablando de medios, en lo que digamos, resta de mi exposición, voy a usar la palabra medio en un sentido mucho más amplio que medio de comunicación masivo. ¿Sí? O sea, no se restringe solamente a esos 4 o 5 grandes hitos en la historia de digamos, la difusión de la cultura de masas. En segundo lugar, no estamos pensando en el análisis de medios, ¿no? Ni nosotros en Luthor, ni los autores que trabajamos, como el análisis de la crítica, el análisis crítico de la ideología de los medios en el ámbito público, ¿bien? O sea, que es quizás el ámbito más popular en la Argentina. Cuando uno muchas veces piensa en análisis de medios, piensa tanto en sus manifestaciones propias de los medios mismos, ¿no? Los programas que analizan medios, programas de televisión, por ejemplo, los youtubers, o en las materias, o en digamos, el área de estudios muy influido en nuestro país por la figura de Elvira Arnú, por un lado, ¿no? Alejandro Reiter también, y otras más, en donde lo que se trata es de hacer una crítica de la ideología del discurso de los medios. No es esto tampoco de lo que hablamos. Y por último, quizás el más intuitivo y lugar común, pero el sentido común que sigue existiendo, esta idea de que los medios, en general, se oponen a la literatura o a la cultura, ¿no? Esta idea de la cultura como aquello que sucede cuando se apaga la televisión, ¿no? O la idea de que la literatura se definiría en gran parte por su antagonismo con medios de comunicación masiva. O sea, ninguna de estas tres concepciones es la que va a aparecer acá. Bien, voy a hablar un poco, obviamente, de algunas de las que sí van a aparecer.
Lo que pensé hacer, digamos, ya que el tema es amplio, digamos, podríamos hablar muchas horas, dimos un seminario de 16 clases sobre esto, es elegir tres ejes, tres problemas en relación con estas concepciones de la medialidad que aparecen en la bibliografía que trabajamos, y básicamente mencionarlos, bien, porque no hay tiempo para hacer un análisis de cada uno. Por un lado, los medios y sus efectos sobre la percepción, por otro, el ruido y los nuevos materialismos, y por último, las redes discursivas, que yo, digamos, viene de un concepto alemán, Schreibesysteme, y las técnicas culturales estructuradas por los medios. Yendo a lo primero, bien, las medios y percepción. Uno de los aspectos, digamos, más inmediatos que surge a partir justamente de Marshall McLuhan, ¿no?, de comprender los medios de comunicación y algunos de sus otros textos, La Galaxia Gutenberg, tiene que ver con la idea de que los medios, lo que principal, digamos, el efecto principal de los medios no tiene que ver con los contenidos que transmiten, no tiene que ver con yo leo La Nación y odio a Cristina, yo leo Página 12 y odio a Macri, sino más bien con los efectos que producen en digamos, el aparato sensorial, ¿no? Por eso la relación con la estética es muy importante, esto ya lo decía McLuhan, ¿no? Es un descubrimiento nuevo. McLuhan solía decir, una frase que suelo citar, que el contenido del medio es como el graffiti, como un stencil en la carcasa de una bomba atómica. O sea, está bien, es decorativo. Lo que importa, el efecto que produce el medio es la bomba en sí mismo, ¿no? Lo que dice el medio está ahí como para decorar un poco. Es más, incluso en algunos momentos McLuhan dice el contenido del medio está para disfrazar el efecto real del medio, que tiene que ver con, para McLuhan, sus efectos sobre la percepción, básicamente, de la realidad, de todo, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí hay como un punto de análisis materialista de los medios que tiene que ver con esta cuestión de los efectos sobre el sensor. Tenemos también, digo, para salir de McLuhan, un ejemplo brillante de este tipo de análisis en el clásico que todos conocerán, de Walter Benjamin, de la reproductibilidad técnica. Bien, Benjamin se hace muchas preguntas en ese texto, no todas tienen que ver con los efectos sensoriales de los medios, pero sin lugar a dudas esta cuestión en la percepción estética, digamos, los efectos de la reproductibilidad técnica en la percepción estética es algo que Benjamin trabaja cierto detalle y también otros autores clásicos, digamos, de la teoría literaria o de la teoría cultural, si prefieren, del siglo XX. Y bueno, toda esta cuestión, no hace falta decirlo, tiene un nuevo impulso a partir de el análisis de interfaces digitales y el análisis de la cultura digital, y cómo esta forma que tenemos de percibir la realidad está bastante intervenida por digamos, nuestro trabajo con las computadoras, cosa que, como todos sabemos, se ha vuelto especialmente visible a partir de la pandemia, en el cual, por ejemplo, esto también es una percepción, una interfaz, no estamos en plena interfaz en este momento. Dato de color, haciendo esta presentación descubro que el PowerPoint genera como diseños automáticos, yo no elegí estos colores, simplemente cliqueo y los PowerPoint los genera solo, de hecho, más aún, estos iconos yo tampoco los elegí, yo veo que de repente tengo una opción en qué lindos iconos y ya de alguna forma la interfaz de mi presentación quedó más o menos prefijada por las opciones preexistentes de una plataforma. Bien, bueno, entonces, como decía, por un lado, medios y percepción. En segundo lugar, un aspecto a veces un poco más difícil de percibir inmediatamente, tiene que ver más en general con los nuevos materialismos y en particular con uno de los ejes, ¿no?, desde donde se trabaja mucho la teoría de medios contemporánea, que es el ruido. Bien, o sea, salir un poco del ámbito del significado y la interpretación y pasar a el problema del ruido. Bien, ¿qué significa o cómo podemos conceptualizar los efectos del ruido en nuestra forma de interactuar y pensar la comunicación humana, pero pensar también la comunicación no humana? Bien. En principio, siendo muy general, cuando hablamos de nuevos materialismos, estamos mencionando como un amplio rango de concepciones. En principio, la idea de nuevo materialismo se opondría al materialismo dialéctico, que sería como el materialismo tradicional, entre comillas, o sea, el materialismo basado en la base económica, que ya digamos, es históricamente asociada con el marxismo, para pensar en materialismos que tienen que ver sobre todo con el énfasis en la agentividad o el carácter de los objetos y las cosas como productores de significado, ¿sí? O sea, salir un poco del antropocentrismo. Ustedes, digamos, si bien esto no se puede contar como si fuera un cuentito, pero si uno lo quisiera contar como un cuentito y uno pensaría en un antropocentrismo del siglo XVIII-XIX que luego es desplazado por el estructuralismo y el giro lingüístico hacia el ámbito del significante, etcétera, etcétera, bueno, estas teorías de medios están queriendo contar el próximo capítulo del cuentito en el cual salimos de estos ámbitos simbólicos y pensamos en los ámbitos materiales, los soportes técnicos de la información. Y ahí es donde aparece el ruido como un componente esencial de
la pregunta de, ¿no?, ¿qué significa significar a partir de los medios? Bueno, en gran parte tiene que ver con la relación que se establece con el ruido. Y ahí es donde los objetos justamente, ¿no?, producen, o sea, aparecen como capaces de generar nuevas percepciones de la comunicación a partir de su capacidad para producir y filtrar ruido. De ahí también hay toda una tendencia, ¿no?, que sobre todo viene de autores alemanes, en donde digamos, parte de este impulso teórico de la nueva teoría de medios, de la teología de medios, es salir de la hermenéutica, salir de la interpretación, y salir del signo, del significado, y pasar a la señal y el ruido, ¿no?, pensar a partir de estas cuestiones. Y en un términos un poco más lacanianos también, que es bastante influyente en muchos de estos autores, aparece en la concepción del ruido una tensión entre lo simbólico y lo real, ¿no? Un ejemplo, digamos, muy importante de un autor que ahora voy a mencionar, que es Friedrich Kittler, un autor alemán, fundamental para esa teoría de medios, y uno de los autores que más leemos actualmente con los editores y las editoras de Luthor, es el fonógrafo, ¿no? El fonógrafo como un aparato, una forma nueva de registrar la realidad, en donde el ruido ocupa un lugar muy importante, y el ruido como aquello que se registra sin la voluntad de un sujeto, por oposición a la escritura u otros sistemas de inscripción, en donde en principio el sujeto elige lo que va a simbolizar. Incluso si es una elección inconsciente, no importa, esa elección está mediada por una subjetividad. Bueno, ¿qué pasa cuando uno pone a grabar un micrófono y ese micrófono no graba? Digo, este micrófono que está grabando el ruido de mi aire acondicionado puesto en modo de calor, todo esto que está produciéndose en esta instancia aparece como como una nueva conceptualización de lo real a partir de lo que está por fuera de los órdenes simbólicos, digamos, culturales establecidos. Y por último, y en realidad enganchando con esto que acabo de decir, el tercer concepto del que quería referirme es esta relación, ¿no?, entre las redes discursivas y técnicas culturales estructuradas por los medios. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, al concepto al que hice alusión recién, Ausschreibesystem, que es el título del libro de Friedrich Kittler, ¿no?, que se llama Ausschreibesystem 1800-1900, considerado como para muchos su obra más importante, y en donde aparece esta intento de pensar conceptos que en gran parte vienen de Foucault y Derrida, porque Friedrich Kittler es un postestructuralista alemán, digamos, no es el único, pero no es lo más común, como sabemos, en donde su objetivo central es pensar en vez de pensar estas epistemes Foucaultianas, en estas órdenes del discurso, o formaciones discursivas, o toda esta terminología asociada con la obra de Michel Foucault, pensar ese problema, o sea, pensar en la construcción de un sentido cultural, de un orden cultural, ¿no?, a partir de los sistemas de anotación, los sistemas de escritura, y las prácticas en los que esos sistemas generan sentido. Bien, ahí está dicho, ¿no? Podemos caracterizar un sistema de anotación o red discursiva, o sea, el concepto es Ausschreibesystem. Me pasa que la traducción en inglés es Discursive Networks, ¿bien? Entonces en español a veces aparece de una manera u otra. Podemos caracterizarla como una red de tecnologías e instituciones. Esto es importante, no son solo tecnologías. Bien, si bien hay una nueva consideración sobre la agentividad de los medios, no se piensa que los medios obran mágicamente por sí solos, como digo, tecnologías e instituciones que permiten a una cultura determinada seleccionar, almacenar y producir información considerada relevante. Bien, esto es lo que sería una red discursiva. Ahora queda un poco más claro a partir de una explicación que hace uno de los mejores comentadores de Kittler y su traductor, que es Geoffrey Winthrop Young, y dice, ¿no?, él hace también como este cuentito. Paso 1, reconocemos que somos hablados por el lenguaje, o sea, dejamos de considerar que el sujeto es un ser absolutamente libre, absolutamente autónomo, absolutamente autoconsciente. Paso 2, entendemos que el lenguaje no es una entidad nebulosa, sino que aparece en la forma de prácticas discursivas históricamente situadas. 3, finalmente percibimos que estas prácticas dependen de los medios. En pocas palabras, el estructuralismo engendró el análisis del discurso, y el análisis del discurso engendró la teoría de medios. ¿Bien? Ya veo que estoy con poco tiempo, así que no se preocupen, voy a ir cerrando. Voy a dejar esto entonces de lado de Seeger, que es otro autor que trabaja esta cuestión, y quería referirme, para cerrar, simplemente al problema más específicamente dentro del ámbito literario, ¿no?, que es qué significa pensar la literatura en, con y desde los medios. En principio, marcamos estas preguntas, digamos, que ya son el cierre. Por un lado, una primera pregunta, quizás la más inmediata, es cómo se representan los medios en la literatura. O sea, yo quiero trabajar la relación entre medialidad y literatura, bueno, elijo literatura en donde los medios técnicos, sean medios de comunicación masivo u otro tipo de medios, aparezcan en un lugar más o menos visible, y ahí me planteo esta relación. En segundo lugar, pasando ya a un nivel quizás un poco más avanzado teóricamente, que es ya no pensar la representación, sino pensar en cómo los soportes mediáticos inciden en
Ay, se me fue la presentación, denme un segundito, ya vuelvo. Ahí. Los soportes mediáticos inciden en la técnica literaria, o sea, cómo se escribe, cómo se produce literatura a partir de, cómo se lee también literatura, a partir de la existencia de una ecología de medios, un ecosistema de medios, un concepto que se utiliza mucho, que va variando, o sea, el ecosistema de medios de la literatura se modificó sustancialmente, como sabemos, a partir de la radio, el cine, hoy por hoy la cultura digital, etc. Bien. En tercer lugar, ya no tiene que ver con la representación, sino la imaginación y la producción simbólica de sistemas de medios, sin lugar a dudas la ciencia ficción, digo, series como Black Mirror, pensando ya en audiovisual, pero bueno, en literatura especulativa de ciencia ficción hay muchísima, en donde aparece esta cuestión, digo, pensando, no sé, la obra de Gibson, por ejemplo, pero podríamos, o Stephenson, o muchos otros que podríamos mencionar, cómo se imaginan, digamos, la creación, la imaginación de sistemas mediáticos diferentes. Y ¿qué relación existe entre la situación y la evaluación de la institución literaria de los medios? También tiene que ver con esta cuestión del ecosistema mediático, y acá es donde también aparece no solo la literatura como creación, sino en la teoría literaria misma. Bien, hay mucho, no ahondo en esto, no tengo tiempo, pero hay mucho sobre cómo la literatura, la concepción de la literatura, la teoría literaria misma del siglo XX, la teoría literaria que aprendemos en las universidades, puede ser pensada también en relación con cuestiones que tienen que ver con las técnicas y los soportes mediáticos. Y por último, de qué manera la literatura opera como un sistema mismo de registro, almacenamiento y transmisión de datos, o sea, en qué medida la literatura forma parte de este ecosistema de medios como por sus propias prácticas estructurantes del significado y del ruido y del no significado. ¿Bien? Así que bueno, esto era un poco lo que quería comentar por ahora, creo que llegué justo con el tiempo que se me pasó un minuto. Muchas gracias.